La otra vez me hicieron una interesante pregunta que estoy completamente seguro que hará que tu cerebro se expanda como el universo, así que quédate hasta el final. En el vídeo anterior he demostrado, gracias a la teoría de campos electromagnéticos, que la magnitud del campo eléctrico al interior o en el filamento de una bombilla se incrementa, ¿de acuerdo? Y a raíz de eso, un par de personas me han hecho una pregunta muy interesante. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se incrementa el campo eléctrico en la bombilla? ¿Por qué y cómo? ¿Qué es lo que hace que el campo eléctrico se incremente en dicha bombilla? Y muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie, para todos ustedes, el canal que resuelve? Muy bien, para ponerles en contexto, les recomiendo que vean el episodio anterior donde demuestro que el campo eléctrico en un circuito eléctrico pues se incrementa en el filamento de la bombilla, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a explicar brevemente, resumidamente, para que puedas ponerte como base, en contexto, ¿de acuerdo? Este sería el conductor normal, conductor, y este sería el filamento. Obviamente el filamento de una bombilla incandescente es muy delgado, muy fino. ¿Quién no ha roto una bombilla en su vida? Pero bueno, entonces esta exageración es un tanto cierta. Así que el área 1 viene a ser el área del conductor normal y el área 2 viene a ser el área del filamento. La densidad de corriente eléctrica, como bien sabrás, pues es la intensidad de corriente dividido entre el área. En ese vídeo hemos demostrado por qué la intensidad tiene que permanecer constante. Si esto es una resistencia, ¿de acuerdo? Porque no se dice acaso la teoría que se opone, digamos, a la intensidad de corriente, ¿no? Lo cual entonces, ¿qué es lo que hace que la intensidad de corriente en módulo, ya sea en corriente continua, en corriente alterna, sea igual antes de la bombilla, después del filamento de la bombilla o incluso en la misma bombilla? Y hemos demostrado que efectivamente el campo eléctrico se incrementa. Aquí tenemos las densidades. Esta sería una densidad de corriente 1, por aquí pasaría una densidad de corriente 2, ¿de acuerdo? La intensidad de corriente es la misma. ¿Qué es lo que hace que esta intensidad de corriente sea la misma antes y después del filamento y en el mismo filamento? Pues lo que hicimos es, a partir de estas ecuaciones, la intensidad de corriente es la misma, entonces esta densidad ponemos intensidad entre área 1, conductividad campo 1, intensidad que se mantiene, ecuación 2, sería respecto al área 2, conductividad y campo 2. Simplemente, como dicen las matemáticas, divide y reinarás. Si dividimos estas ecuaciones, pues se va la intensidad que es constante y me quedaría área 2 partido de área 1. ¿De acuerdo? Y eso es lo que sería el campo 1 dividido por el campo 2. El área 2 pusimos que, mejor dicho, el área 1 hicimos que aproximadamente sea pues 10 veces el área 2, ¿no? Entonces, si el área 1 es 10 veces el área 2, se va al área 2, ¿no? Como una constante, concluimos que el campo en 2 es 10 veces el campo en 1. ¿De acuerdo? Entonces, hemos fundamentado que el campo al interior de la bombilla, en el filamento, tiene que ser mayor. ¿De acuerdo? Es mayor. Entonces, en conclusión, lo que se quería demostrar, que el campo en 2 es mayor que el campo en 1. ¿De acuerdo? Está claro. Para mayor detalle, por favor, no te olvides de ver el vídeo que ya he publicado, el cual se denomina ¿por qué la corriente permanece constante? Ahora, sabiendo todo esto, veamos qué es lo que hace, por qué tiene que incrementarse y cómo se incrementa. ¿Cómo? ¿Por qué? Es una pregunta bastante interesante, ¿no?
Tranquilamente, algunos se han confundido diciendo, bueno, ya que tienes esta relación, pues evidentemente el campo es mayor. Pero la pregunta es, ¿por qué el campo es mayor? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que permite que el campo sea mayor? ¿Acaso da más energía justo en ese punto? Pero no, si la fuente es la misma. Entonces, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Entre esta pregunta, pues, tiene que ver esta ley que he escrito aquí, ¿de acuerdo? La primera ley es la ley de Ohm. Esta es la que permite que la intensidad de corriente permanezca constante y por ende que el campo 2 en el filamento sea mayor que en el campo que en el conductor normal. Y esta que está aquí es la famosa ley de la conservación de la carga. ¿De acuerdo? La ley de la conservación de la carga es la respuesta a esa interesante pregunta del por qué tiene que incrementarse y cómo, qué es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace que el campo se incremente? Pues es la famosa ley de la conservación de la carga. Pues efectivamente, esto, digamos, viene a ser la razón de cambio de la densidad de carga volumétrica respecto al tiempo cuando cambia. Claro, porque si yo tengo una densidad de corriente volumétrica que está compacta y no varía, pues no habrá una densidad de corriente eléctrica, ¿no? Si evidentemente esta densidad de volumétrica se expande o digamos, empieza a fluir en todas las direcciones, esta densidad de carga volumétrica, quiere decir que en ese punto, pues dicha densidad de carga volumétrica, perdón, va a disminuir, claro. Y esta disminuye porque quiere decir que se ha iniciado una densidad de corriente eléctrica. Entonces, esta se ha iniciado. ¿De acuerdo? Entonces, son un equilibrio, es una balanza. Esto, si esta expresión de aquí disminuye, se hace menor, esta expresión necesariamente se hará mayor para que cumpla la ley de la conservación de la carga. Es un equilibrio, es una ley universal. Es una ley universal, señores. ¿De acuerdo? Entonces, ya ingeniero, entonces ya usted ha demostrado, pues evidentemente, que aquí la densidad de J2 con respecto a J1, ¿cómo varían? Pues aquí lo tienes. Como el área 2 es menor, ¿de acuerdo? Al área 2 vamos a ponerle, lo hemos puesto como un K y esta área 1 lo hemos puesto como 10K. Evidentemente la densidad de corriente 2 es mayor que la densidad de corriente 1. Entonces, esta densidad de corriente en 2 es mayor que la densidad de corriente 1. ¿De acuerdo? Aquí hay un punto, donde aquí hasta este punto, esto vamos a tomarlo como un punto, ¿no? El punto de contacto o la intersección o donde empieza, ¿no? Donde coinciden el conductor y el filamento, el punto de contacto. ¿De acuerdo? Vamos a aplicarle esta ley de la conservación de la energía. Aquí había una densidad de corriente 1 y aquí hay una densidad de corriente 2. Quiere decir que aumenta justo en este punto. Aumenta. Entonces, aumenta la densidad de corriente. Es decir, señores, que en ese punto, en el punto que estamos tratando, vamos a dibujarlo aquí, en ese punto que estamos tratando, punto P, ese punto P, lo trasladamos aquí. La densidad de corriente luego de eso, aquí tenemos un J2, y aquí hasta ahí un J1, ¿no? Aumenta. Es decir, que este señor que está aquí aumenta, se hace mayor. ¿De acuerdo? Hay un incremento. Entonces, para que ese equilibrio se conserve, ¿qué tiene que cumplirse en el lado izquierdo? Pues tiene que haber una disminución. Y tiene lógica. Ambas no pueden aumentar a la vez.
Si una disminuye, la otra aumenta. Y si esta disminuye, la otra tiene que aumentar. ¿De acuerdo? O sea, es una ley de equilibrio, la ley de la conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transporta. Es otra manera de enunciar el tema de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo mismo pasa con la materia. Entonces, algo debe hacer, algo debe provocar que esta densidad aumente, pero sobre todo, ¿no? Que la densidad aumente y ya está. ¿De acuerdo? Y matemáticamente ya tienes que el campo tiene que ser mayor. Pero, ¿qué es lo que hace que esto se cumpla? ¿Qué es lo que hace o cómo es que se incrementa el campo? ¿Qué es lo que hace que el incremento del campo sea razonable? Pues el cumplimiento de esta ley, señores. El cumplimiento de esta hermosa ley. Efectivamente, si tú quieres disminuir esta razón de cambio de la densidad volumétrica de carga respecto al tiempo, quieres disminuir, evidentemente, lo único que es necesario que pueda mover las intensidades de cargas eléctricas o dispersarlas desde un punto es la fuerza eléctrica. ¿Y quién es responsable de la fuerza eléctrica? El campo eléctrico. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta a esto no es tanto matemática, sino es más, por así decirlo, filosófica. Pues ahí la tienes. La respuesta es que el por qué y cómo el campo eléctrico debe incrementarse en el filamento de la bombilla obedece a la ley de la conservación de la energía, que en los circuitos eléctricos viene a tratarse como la ley de la conservación de la carga. ¿De acuerdo? ¿Quién es lo que permite esto? El incremento del señor campo eléctrico. Ahí lo tienen, señores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros. Si no te ha quedado claro o tienes algún debate respecto a eso, déjalo en los comentarios. Ya sabes, siempre ayuda. Si tienes algún compañero que sepa menos que tú, pues enséñale un poquito. Ayudando, siempre aprendes mucho más. Y no te olvides, este vídeo ha llegado gracias a nuestro principal auspiciador, el creador del universo, el que hace posible que yo pueda estar aquí enseñándote un poquito o dándote un poquito de conocimiento y tú puedas estar del otro lado, viendo un poco de este conocimiento, un poco de esta fascinante asignatura que es circuitos eléctricos y electromagnetismo. Él es el que hace posible este momento. Y muy bien, y también es el que hace posible todo, la asignatura, todo lo que vemos aquí. Y te doy un dato más, ¿no? Aproximadamente la masa del protón, ¿de acuerdo? Tiene un valor. Y la masa del electrón también tiene otro valor, ¿de acuerdo? Y este protón es 1836 veces la masa del electrón. Si fuera 1830 o 1840, nada de esto sería posible. Yo no estaría aquí y tú tampoco estarías del otro lado. Esto es un gran diseño. Leyes. Leyes, el hombre descubre las leyes, no las inventa. La ley de la conservación de la carga, señores, es lo que permite que el campo eléctrico incremente al interior de la bombilla. Nos hemos puesto filosóficos porque la respuesta es filosófica. Así que lo sabes, amigos, obedece, haz caso a tus padres, estudia mucho, sé un buen ciudadano, da lo mejor de ti siempre, trabaja con amor, estudia con amor y haz el bien. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.